Conexiones del alma, milagros sagrados que manifiestan amor y liberan el dolor del PASADO. En un pequeño pueblo de México, el sol brillaba sobre las casas de adobe y los caminos de tierra. Rosa, una madre de 38 años, se levantaba cada mañana con el rostro radiante y el corazón lleno de fe. Su vida se centraba en la oración y el servicio a los demás, y cada domingo, ella y su familia se unían a la congregación para aclamar a la Virgen de Guadalupe, su santo patrón. Sin embargo, un día oscuro llegó a su hogar cuando a su hijo Pedro, de tan solo 10 años, le diagnosticaron una enfermedad terminal. La desesperación golpeó su corazón como un rayo, y las paredes de su hogar se llenaron de susurros de angustia. Rosa, a pesar de la tormenta que la consumía, se aferró a la palabra de un pastor local que le había asegurado que su hijo sería sanado. ¡Qué revelación tan poderosa! Con fervor, sus lágrimas caían mientras ella y su familia se postraban a orar en torno a la cama de Pedro. Aquella noche, el frío se hizo presente, como si el mismo cielo escuchara su súplica y la llenara de un brillo sutil. En un instante mágico, la habitación se iluminó con una luz radiante, y el ambiente se tornó espeso de amor divino. Pedro, tan tranquilo como un ángel, sonreía mientras rodeado de seres celestiales parecía escuchar dulces susurros de esperanza y sanación. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El eco de las oraciones resonó en cada rincón de la comunidad, despertando una llama de fe que parecía apagada. Las miradas incrédulas se transformaron en rostros iluminados por la esperanza. Sin embargo, la escéptica llegada de Elena, una científica que cuestionaba la eficacia de las oraciones y los milagros, convirtió la atmósfera en un baile de dudas y certezas. Ella retaba a los lugareños con su razonamiento claro y frío, dejando incluso a Rosa tambaleándose entre la fe y el miedo. A medida que pasaban los días, los tratamientos médicos no surtían efecto y Rosa sentía que se le escurría la vida entre los dedos. Pero cuando el cielo parecía más gris, la luz divina volvió a tocar su hogar. Aquella noche, mientras todos clamaban, una presencia inmensa y amorosa se hizo sentir en la habitación. Las lágrimas brotaron con cada palabra de su oración, y Pedro, en su estado de paz, parecía estar en una conversación trascendental con seres celestiales. La conexión del alma entre ellos se hizo palpable, como una manifestación del amor divino tan fuerte que los límites de la tristeza se desdibujaron. Con el asombro flotando en el aire, Rosa supo que lo que estaban viviendo era un milagro en proceso. La comunidad, unida de nuevo, se preparaba para clamar juntos en la iglesia, pero una sombra oscura estaba acechando en el horizonte, dispuesta a desafiar lo que habían construido con tanto sacrificio. La pregunta inquietante llenaba su mente: ¿podrían juntos enfrentar esta nueva prueba? ¿Estaría Dios preparando algo aún más grande? La historia apenas comenzaba, y el misterio divino la llevaba a un nuevo camino lleno de esperanza y desafíos. El día amaneció más brillante de lo habitual, como si el cielo también celebrara la fe renovada de la comunidad. Rosa salió de su casa con una mezcla de abandono y determinación, llevando en su corazón la esperanza que había crecido tras aquella noche de oración. Las voces de sus vecinos resonaban a su alrededor, cada uno con una historia, una lucha, una fe que los unía. Se sintió envuelta en un abrazo cálido de amor y compañerismo. Mientras caminaba hacia la iglesia, las palabras de su pastor resonaban en su mente: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza la llenaba, pero la sombra de Elena y su escepticismo continuaba acechando en su corazón. ¿Cómo podía explicarle a alguien que solo confiaba en lo tangible, que lo que había sentido era real? Al llegar a la iglesia, Rosa se detuvo ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y se arrodilló.
con lágrimas en los ojos, imploró por la paz en su casa, por la sanación de su hijo y por un milagro que pudiera tocar el corazón de Elena. La sala estaba llena de familiares y amigos, todos reunidos para clamar juntos, como un solo coro de esperanza. Mientras comenzaban a orar, un silencio profundo cubrió la iglesia. Las palabras resonaban en armonía, llevando mensajes de fe y amor al cielo. Rosa sintió que el aire se volvía denso, casi palpable, y un escalofrío recorrió su espalda. En ese momento, una voz interna le susurró: confía, mi hija, grandes cosas están por venir. Sin embargo, la mente de Rosa seguía divagando hacia la próxima reunión que tendrían con Elena. Con cada oración, su preocupación aumentaba. ¿Qué pasaría si se interponía entre ellos y el milagro que esperaban? Esa idea se hizo aún más fuerte cuando escuchó un murmullo en la esquina de la iglesia. Era Elena, observando con ojos escépticos, como un rayo que caía sobre su jardín de fe. Rosa decidió acercarse. Al verse cara a cara, sintió cómo las palabras se enredaban en su garganta. Elena, ven a orar con nosotros, le imploró. La incredulidad cruzó el rostro de la científica. Rosa, no estoy aquí para eso. Solo vine a ver lo que está pasando. Pero tú también puedes sentirlo, le respondió Rosa, buscando en su interior las palabras adecuadas. La fe puede mover montañas, abrir puertas que parecen cerradas. A veces, lo que necesitamos no es entender todo, sino abrir nuestro corazón a lo que Dios tiene preparado. Elena la miró a los ojos, como si evaluara su alma, y sintió un pequeño destello de duda en su mente. Entonces, como si las palabras de Rosa activaran una chispa, la atmósfera en torno a ellas cambió. Se podía sentir la energía vibrante del amor y la fe que sostenían a toda la congregación en un solo lugar, como una corriente vivificante. El resto de la comunidad se acercó a ellas, formando un círculo alrededor, incluyendo a Elena. En ese hermoso momento, Rosa tomó la mano de su vecino y la de Elena, uniendo sus corazones en una súplica. Las oraciones fluyeron con mayor fuerza, tejiendo un manto de esperanza sobre todas las almas presentes. Rosa sintió que las barreras del miedo empezaban a desvanecerse. Pero la duda seguía acechando. ¿Sería suficiente? ¿Podría la fe vencer los corazones endurecidos? Así, en medio de la oración ferviente, el sol brillaba aún más intensamente, iluminando las sombras del dolor y la incertidumbre. El camino hacia lo desconocido estaba apenas comenzando. En ese instante, Rosa comprendió que ella y su comunidad estaban en la antesala de un gran misterio. Pero justo cuando parecía que el cielo estaba abriendo las puertas a su clamor, una inquietante pregunta surgió en su mente, como un viento helado en una noche calurosa: ¿realmente estaban listos para lo que estaba por venir? La respuesta divina estaba cerca, y un nuevo giro aguardaba en la historia de su fe. Mientras las oraciones resonaban en la iglesia, Rosa sintió que el aire se volvía un espacio sagrado, donde cada respiración traía consigo una corriente de amor y fe. La multitud había clamado a Dios, y en su corazón, la chispa de esperanza se transformaba en un fuego ardiente. Miró a su alrededor, los rostros de sus vecinos reflejaban un anhelo profundo, como el de un niño esperando un regalo en Navidad. El tiempo parecía haberse detenido. De repente, Elena se sintió atraída por esa energía. Era como si el amor puro de la comunidad la envolviera, abriéndole ligeramente la puerta a una fe que nunca había considerado. ¿No sientes nada?, preguntó Rosa con suavidad, intentando capturar la frágil atención de su amiga. No lo sé, respondió Elena, su mirada perdida en el altar. Las emociones son confusas. Me siento extraña. Su voz temblaba, y por un momento, la pantalla de resistencia que había construido se agrietó. Rosa sonrió. Eso puede ser el primer paso. La verdad que llevamos dentro a veces se muestra de una manera desconcertante, pero eso también es parte del milagro de la fe. Miró a su alrededor, a sus hermanos y hermanas, quienes continuaban en oración ferviente, y sintió cómo la energía colectiva crecía aún más fuerte. Fue entonces que la voz del pastor estuvo por encima del murmullo.
Vamos a compartir nuestros testimonios. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, algo por lo que agradecer, y también algo que dejar ir. Rosa sintió una mezcla devastadora de esperanza y miedo. Era su oportunidad para abrir su corazón ante Elena. Se levantó y caminó hacia el centro. Quiero compartir algo, comenzó, su voz resonando en el silencio del lugar. Mi vida ha estado llena de desafíos, he perdido y he llorado. Pero la fe me ha levantado de las cenizas. Cuando mi hijo se enfermó, creí que todo estaba perdido. A través de mis hermanos, descubro día a día que los milagros existen. Las miradas se centraron en ella, y mientras hablaba, las lágrimas fluyeron por sus mejillas. Cada palabra era un hilo que tejía nuevamente la conexión con su comunidad. No solo se trata de lo que vemos o de lo que tocamos, se trata de lo que sentimos en el alma. He visto la luz del amor de Dios en cada uno de ustedes. Aquel momento se sintió profundo, y un murmullo de asombro recorrió la sala. Cuando concluyó su testimonio, hubo un silencio reverente. Rosa regresó a su lugar, y sus ojos buscaron a Elena, que la observaba. Es hermoso saber que se puede encontrar luz incluso en la oscuridad, murmuró Elena, quien ya no parecía tan distante. La atmósfera en la iglesia empezó a cambiar. Los corazones comenzaron a abrirse, y uno tras otro, los miembros comenzaron a contar sus historias de transformación, de fe, de amor incondicional. Algunos hablaban de pérdidas, otros de sanidades, todos compartían una verdad común, que en los momentos de mayor dolor, la fe había sido su refugio. Rosa se sintió abrazada por cada relato, como si el amor de Dios fluyera entre ellos. Se dio cuenta de que no solo estaban construyendo un puente hacia Elena, sino también unidas con verdadera fortaleza en su comunidad. Cuando Elena tomó la palabra, todos contuvieron el aliento. Yo he pensado que la fe es una ilusión, empezó, su voz temblorosa. Pero lo que he sentido aquí hoy, no lo puedo ignorar. Quizás haya algo más, algo que no entiendo completamente, pero que me está llamando. La comunidad estalló en murmullos de aprecio y esperanza. Rosa sonrió mientras su corazón palpitaba, recordando las palabras que había escuchado esa mañana: confía, mi hija, grandes cosas están por venir. Pero no todo estaba resuelto. A medida que la reunión continuaba, una sombra acechante apareció en los corazones de todos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Elena? ¿Y qué desafíos se entregarían todavía ante su comunidad? La fe y la duda danzaban en ese espacio sagrado, y el abrazo del amor se sentía fuerte, mientras el misterio de lo que estaba por venir hacia ellos seguía latente. El próximo paso sería crucial. Y Rosa, con el peso de la esperanza y la incertidumbre, se preguntaba en su corazón: ¿estamos listos para abrazar lo desconocido? Los murmullos se disiparon lentamente, como si las palabras compartidas en la iglesia todavía fluyeran en el aire, entrelazándose con las oraciones. Rosa miraba a Elena, sintiendo que la atmósfera se cargaba con la expectativa de una transformación. El incienso que había sido encendido al inicio del servicio llenaba el ambiente con un aroma dulce, como un símbolo de las peticiones elevadas. Elena, con los ojos brillantes, se quedó en silencio, como si cada testimonio resonara dentro de su ser. Rosa sintió que el momento era perfecto. Se acercó a su amiga, pero antes de que pudiera hablar, un hombre mayor, con la voz quebrada, se levantó de su asiento. La comunidad se volvió hacia él, llenos de atención. Yo también tengo una historia que contar, dijo con determinación. He estado muy solo en mi lucha, pero la fe me ha mostrado que nunca estuve realmente solo. Las palabras del hombre golpearon el corazón de todos. Su testimonio de pérdida y redención fue una explosión de vulnerabilidad que dejó a muchos con lágrimas en los ojos. Rosa sintió como el amor de Dios se manifestaba en cada relajación de la tensión, en cada rayo de luz que iluminaba su comunidad. La conexión era palpable, como corrientes de aire que refrescaban un día caluroso. Era un recordatorio de que las luchas compartidas traen unidad. Mientras el hombre hablaba, Rosa se dio cuenta de que Elena había comenzado a llorar. ¿Te sientes bien?, le preguntó Rosa con ternura.
La respuesta de Elena fue un leve asentimiento, pero sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y esperanza. Las palabras continuaban fluyendo en la congregación, y Rosa sintió una urgencia en su pecho. Volviendo a mirar a Elena, le susurró, «Este es el momento. La luz está brillando, no tengas miedo de acercarte». Elena asintió, pero sus labios permanecieron cerrados. En su interior luchaba con la confusión de la fe y la percepción de la realidad, un tormento interno que también era el eco de muchas almas en la sala. En un instante, el pastor, mirando a la congregación, extendió su mano al altar. «Hoy es un día para los milagros. Si alguna persona siente la llamada de Dios en su corazón, venga y ofrezca su vida aquí». Las palabras resonaron como un trueno suave, y como si fuera una reacción forzada, varios comenzaron a levantarse. Rosa sintió el impulso del Espíritu Santo en su corazón. «Vamos, Elena, es el momento de liberarte», dijo, animada. Sin esperar más, tomó la mano de su amiga y la condujo hacia el altar. Elena, con la mirada perdida, camina un poco titubeante. Rosa sintió que todo su ser se llenaba de emoción. La fe, como agua viva, surgió en su interior. Cuando llegaron al frente, el pastor se acercó, sonriéndoles con amor. «¿Cuál es tu deseo hoy?», le preguntó a Elena, cupido entre la fe y la duda. La joven abrió la boca, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Miraba al pastor, y luego a la multitud que la observaba. «Yo, no sé si tengo suficiente fe», murmuró. Rosa, sintiendo su angustia, respondió rápidamente, «La fe no requiere grandes palabras, Elena. A veces, la fe es simplemente un susurro, un deseo profundo de encontrar paz». Elena se volvió a Rosa y, en ese momento, un destello de comprensión cruzó su rostro. Era un instante sagrado, donde una pregunta y una respuesta se encontraban. Todo lo que habían pasado juntas, cada lágrima, cada risa, parecían acumularse en este breve momento. El sonido de la música suave llenaba la iglesia, como una melodía de ángeles. Todos estaban esperando, el amor envolvía el lugar, y la verdad de Dios envolvía el ambiente, y cuando Elena finalmente murmuró un sí entre lágrimas, un susurro de alegría se extendió por la comunidad. Sin embargo, en el fondo, Rosa sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las sombras del pasado a veces eran difíciles de desvanecer. ¿Podría Elena realmente liberarse de todo lo que la había mantenido atada? Y mientras la congregación se unía en oración, el misterio de la transformación seguía acechando en el aire. El amor de Dios estaba en movimiento, pero la respuesta de Elena era solo el primer paso hacia un camino lleno de desafíos. Rosa miró a su amiga con la esperanza de que juntas pudieran enfrentar todo lo que viniera. En su corazón resonaba una pregunta que aún no tenía respuesta: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Elena en su búsqueda de la paz? El fervor en la iglesia no se disipó, al contrario, creció como una llama avivada por un viento divino. Alrededor del altar, los fieles se unieron en oración, convirtiendo el lugar en un verdadero refugio espiritual. Los rostros de la congregación reflejaban esperanza, y sus corazones palpitaban al unísono por el deseo de sanación. Elena, de pie frente al pastor, sintió una corriente de amor inquebrantable fluir a su alrededor. Las palabras del pastor se desvanecieron en un eco añorante, mientras ella se adentraba en su propio mundo interno. Recordó las noches de desvelo, el peso de las preguntas sin respuesta y aquellos momentos donde la desesperanza parecía ganar la batalla. Pero ahora, aquí, en el umbral de un nuevo capítulo, comprendió que tenía la oportunidad de dejar todo atrás. «Hoy, haz un pacto con tu corazón», le murmuró Rosa, aferrándose a la mano de su amiga. Esa conexión, tan simple y poderosa, la hacía sentir menos sola. Las lágrimas brillantes de Elena caían, pero eran diferentes esta vez, eran lágrimas de liberación, como si un torrente de luz estuviera lavando las sombras de su alma. Con cada oración que resonaba alrededor, la fe de la comunidad se alzaba, como las olas del mar que, a pesar de las tormentas, llegan a la orilla con fuerza renovada. Así era el momento, un resurgir ante la adversidad, una afirmación de que el amor de Dios nunca se detiene.
Elena cerró los ojos, respirando el dulce aroma del incienso que aún se cernía en el aire, como un recordatorio de que estábamos hechos de oraciones y sueños. Dios mío, dame fuerzas, clamó en su corazón. Fue un grito silencioso, un anhelo profundo de descubrir lo que había detrás del miedo. El pastor, sintiendo su angustia, se inclinó hacia ella y, con suavidad, le dijo, la fe es como un pequeño grano de mostaza. Puede mover montañas. En ese instante, siglos de enseñanzas, de promesas divinas, parecían materializarse en su interior. Elena empezó a abrir su corazón. Quiero soltar el pasado. Quiero sanarme, dijo, y al pronunciar aquellas palabras, sintió como algo dentro de ella comenzaba a romperse, como hielo derretido bajo el sol de la verdad. A su alrededor, un murmullo emocionante se propagó. La gente comenzó a unirse, formando un ambiente lleno de unidad y energía espiritual, pero había algo más, el eco de su confesión, aquel deseo profundo, reverberaba en el aire. Rosa la miraba y sonreía, viendo cómo su amiga comenzaba a emerger de la tormenta. Las sombras de la duda desaparecían lentamente, y en su lugar, brillaba un destello de esperanza. Sin embargo, en medio de la alegría, un pensamiento inquietante cruzó por la mente de Rosa. ¿Realmente estarían preparadas para lo que se avecinaba? La fe es un viaje, y aunque el primer paso es significativo, los caminos a menudo están llenos de giros inesperados. Estaban listas para enfrentar los desafíos que vendrían, tanto internas como externas. Mientras la congregación continuaba en oración, un sentimiento inusual de expectación se posaba sobre todos. Las manos se alzaban al cielo, y los rostros mostraban un compromiso renovado con la búsqueda espiritual. Pero en el fondo de su ser, Rosa sabía que, aunque la paz se acercara, el camino a seguir podría ser más difícil de lo que habían imaginado. Así, con el amor palpable a su alrededor y el peso del futuro en sus corazones, Rosa y Elena se preparaban para un viaje que las llevaría a profundizar en su fe. La luz había comenzado a brillar, pero lo que vendría después aún era un misterio. ¿Podrían realmente enfrentarse al pasado y adoptar la nueva vida que Dios les estaba ofreciendo? Y así, en medio del fervor y el espíritu de renovación, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué transformaciones tendrían lugar en sus vidas y cómo respondería cada una de ellas a esta nueva llamada? La congregación continuaba su canto, sus voces unidas creando un coro celestial que atravesaba los techos y se elevaba hasta el cielo. La atmósfera estaba impregnada de dulzura, como si la misma presencia de Dios envolviera a todos en un abrazo cálido y seguro. Elena, aún con el corazón latiendo de emoción, sintió el eco de las palabras del pastor resonando en su interior: la fe es como un pequeño grano de mostaza. Cada nota que entonaba la comunidad avivaba su espíritu. Rosa apretó la mano de Elena con firmeza, un gesto que hablaba de resiliencia y amor. La conexión entre ellas era palpable, un lazo que parecía construir un puente entre su dolor y la esperanza que ahora deseaban abrazar. No estás sola en esto, le susurró Rosa, recordándole que, en la búsqueda de sanación, la compañía espiritual era fundamental. El pastor, con su voz llena de convicción, empezó a compartir testimonios de sanaciones y milagros que habían ocurrido en su iglesia. Historias de vidas restauradas, de corazones rotos que hallaron paz. No subestimen el poder de Dios, exclamó. Él está aquí, y si abren su corazón, experimentarán cosas que nunca imaginaron. Con cada palabra, el anhelo de transformación se hacía aún más fuerte dentro de Elena. ¿Qué ocurriría si realmente puedo soltar mi pasado?, pensó mientras su mirada se perdía en el altar. En su mente, imágenes de su vida antes de esta noche danzaban como sombras, pero estas ya no parecían terroríficas. Eran solo recuerdos de lo que había sido. La oración se tornó más intensa. Elena, dejándose llevar por la corriente de la fe, empezó a pronunciar palabras de liberación. Hoy me libero de mis cadenas, hoy empiezo de nuevo. Su voz, aunque suave, tenía la fuerza de una tormenta en el corazón de aquellos que la escuchaban. En cada palabra, la luz y la oscuridad coexistían, pero la luz comenzaba a sobresalir. Un momento especial ocurrió cuando un hombre de la congregación se levantó y compartió su propia lucha.
Nunca imaginé superar mis propios miedos. La vida me había enseñado a dudar de mí mismo, pero hace unas semanas, Dios me mostró que la fe es más poderosa que cualquier miedo. Su sinceridad tocó a muchos, y Elena sintió que su propio proceso resonaba en aquel testimonio. Las emociones comenzaron a desbordar, y lágrimas de gratitud y alegría llenaron los rostros de los presentes cuando un ministro se acercó al altar. Traslada un mensaje claro: el amor de Dios sana heridas profundas, y cada uno de ustedes es un testimonio vivo de su poder. La congregación respondió con aplausos y gritos de agradecimiento, la energía vibrando en cada rincón. Sin embargo, un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. La paz que se había ensanchado en su corazón ahora venía acompañada de una inquietud silenciosa. Era como si, en medio de esa celebración espiritual, vislumbraran nubes de desafío en el horizonte. ¿Y si este amor trae consigo problemas que no hemos considerado?, se preguntó. Ella deseaba más que nada lo que era bueno para su amiga, pero sabía que el camino de la fe no siempre era fácil. Mientras pensaba en esto, su mirada se encontró con la de Elena, que brillaba con determinación, y así, el fuego de la fe continuaba ardiendo, alimentado por las historias de transformación y amor. Pero en el fondo de su ser, Rosa no podía ignorar la profundidad de su inquietud. Ella sabía que al abrir las puertas de sanación, forzosamente tendrían que enfrentar las sombras que ese pasado dejaba. Un murmullo comenzó a crecer en la congregación cuando el pastor se acercó al altar con una mirada intensa. Lo que tenía que decir era crucial, y el ambiente se cargaba de expectativa. Prepárense, porque lo que viene podría retar su fe de maneras que nunca han imaginado. La pregunta permanecía en el aire, y un temor sagrado se cernía sobre todos. ¿Su fe será suficiente para lo que Dios tiene planeado? El pastor se detuvo un momento, dejando que la expectación impregnara el ambiente. Con el corazón latiendo, una sensación de incertidumbre comprendía a todos. A veces, comenzó, los retos que enfrentamos pueden parecer montañas insuperables. Pero Dios nunca nos deja solos en la batalla. Él usa cada dificultad para acercarnos más a Él. Sus palabras resonaron como un eco de esperanza entre los presentes, y los rostros comenzaron a iluminarse, preparados para recibir lo que Dios tenía por delante. Elena sentía que algo comenzaba a cambiar dentro de ella. El miedo que había encerrado por tanto tiempo se transformaba en un deseo ardiente de avanzar. Rosa, observando la luz en los ojos de su amiga, sintió que la fe se intensificaba entre ellas. Los cambios nunca son fáciles, pensó, pero si Dios está en el centro, todo es posible. Una voz suave interrumpió sus reflexiones. Les contaré algo que Dios ha puesto en mi corazón, dijo el pastor, girándose hacia la congregación. En las noches más oscuras de mi vida, Él me mostró que al soltar el pasado, se abrirán puertas a un futuro lleno de posibilidades. Cobrarán fuerza para lo nuevo. ¿Puede algún alma aquí dar testimonio de eso? Un hombre se levantó de un rincón, su voz entrecortada por la emoción. Yo solía estar encadenado por mis errores. No creía que hubiera luz para mí. Pero un día, decidí confiar en Dios. Su amor me llegó en el momento más oscuro, y me liberó. Ahora camino en la libertad. Las palabras de aquel hombre tocaron los corazones, provocando un murmullo de aprobación e identificación. Elena sintió como su pulseo de esperanza se intensificaba. ¿Si él pudo, qué podría detenerme a mí? Se cuestionó mientras contemplaba el altar. La atmósfera se volvía electrizante, cada persona presente estaba en un viaje. En ese instante, un grupo de jóvenes comenzó a cantar una nueva melodía, tierna pero poderosa, que fluía con la energía que todos sentían. Sus voces se entrelazaron, formando un himno que parecía elevarse como una ofrenda al cielo. Era un canto de sanación, de amor y de redención. Cada nota vibraba en el alma, resonando con la verdad de que en la unión hay poder. Rosa, sintiendo la energía del momento, se giró hacia Elena. ¿Vas a permitir que este amor penetre en tu vida? La mirada de Elena era firme, una chispa de valentía brillaba en sus ojos. Sí, estoy lista, respondió con determinación. El camino por recorrer parecía incierto,
pero un alineamiento divino estaba en juego. Mientras el canto llenaba cada rincón, las expectativas de todos eran palpables. Unas manos se alzaron, un clamor se unió. «Vamos, Dios. Muéstrate», clamaban algunos. Pero en el fondo de sus corazones, había una pregunta que germinaba: ¿estaremos preparados para enfrentarlo? A medida que los minutos pasaban, la energía culminaba en un punto álgido. El pastor, sintiendo la atmósfera cargada, volvió a tomar la palabra, sus ojos chispeantes de fervor y convicción. Dios está a punto de hacer algo extraordinario aquí. Los que están dispuestos a dejar sus cargas, a aceptar su amor, verán cambios inimaginables. Se detuvo, como si estuviera calibrando la fe de todos. Esa luz que anhelan, ¿están listos para recibirla? El silencio se hizo, interrumpido solo por algunos susurros de oración. Había una confianza y un temor reverente en el aire. La congregación se preparaba para lo que parecía un momento culminante. ¿Qué manifestaciones de amor y liberación se revelarían en los próximos días? Mientras el pastor se disponía a orar por aquellos que deseaban un nuevo comienzo, la inquietud de Rosa volvió a asomar. La expectativa era enorme, pero ¿realmente estaban preparados para lo que Dios tenía planeado? La habitación estaba cargada de emoción, casi palpable, como un susurro que recorría cada rincón. El pastor, con la mirada fija en su congregación, elevó sus manos hacia el cielo. «Señor», oró, «en este momento te pedimos que tu luz entre en cada corazón que está aquí presente. Que los que tienen miedo encuentren valentía, y los que se sienten perdidos hallen el camino de regreso a ti». Rosa miró a Elena, que parecía hipnotizada por las palabras que resonaban en su interior. Había una atmósfera de expectación, como si las ventanas del cielo estuvieran entreabiertas, listas para derramar su bendición. Elena la sintió, una corriente de aliento fluyó entre ellas. «Es nuestro momento», murmuró Rosa con un brillo en sus ojos. Mientras el pastor terminaba su oración, un silencio reverente se apoderó del lugar. Había una sensación de entrega, como si cada persona estuviera lista para dejar atrás las cadenas del pasado. «Los que desean ser libres, vengan aquí al altar», exaltó el pastor con voz firme, invitando a las almas a dar un paso de fe. Elena, aún sintiendo la energía del momento, sintió que sus piernas se movían por voluntad propia. Cada paso era una liberación, cada respiración un acto de devoción. Rosa la siguió de cerca, apoyándola con su mirada. Al llegar al altar, la congregación comenzó a alzar sus manos, unidas en un clamor ferviente. «Gracias, Señor. Eres el Dios que libera y restaura». Gritaban, llenando el ambiente con adoración. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. No era solo la emoción del momento, era una experiencia profunda, la manifestación de un amor que siempre estaba ahí pero que nunca había podido abrazar completamente. Su pecho se sentía ligero, como si las cargas que había llevado durante años se fueran disipando poco a poco. «Gracias por tu amor, Dios. Me rindo ante ti», susurró, mientras el pastor se acercaba a ella, ungido por el Espíritu Santo. «Dios te ha traído hasta aquí porque hay un nuevo comienzo esperándote», le dijo con suavidad. Había algo en su voz que resonaba profundamente en Elena. La promesa de un futuro mejor se extendió ante ella, como un manto de luz. Cada palabra que el pastor pronunciaba se sentía como un hilo de esperanza que tejía nuevos sueños en su alma. Mientras tanto, dentro del grupo, surgieron testimonios de renovación. Unas mujeres compartían cómo habían dejado atrás relaciones tóxicas. Un joven hablaba de sus luchas con la adicción, ahora vencida. Cada relato fortalecía la atmósfera de fe y esperanza. Las historias se interconectaban, formando un solo hilo de amor divino que unía a todos. De repente, un susurro suave pero firme empezó a moverse entre las filas. «Sientan mi amor», parecía decir el espíritu. Fue como el viento que arrastra las hojas, tocando suavemente cada corazón presente. Durante unos momentos, la sala se llenó de un canto sin palabras,
como si cada uno estuviera expresando su gratitud en un lenguaje solamente entendido por el Creador. El pastor, sintiendo la presencia palpable de Dios, exclamó: «Reciben poder ahora. Abracen esa nueva vida con cada fibra de su ser». Y en esos instantes, muchos comenzaron a caer de rodillas, saboreando la profundidad de una liberación sobrenatural. Elena estaba atrapada en su propia burbuja de oración intensa. ¿Sería posible realmente? ¿Podía ese amor, esa liberación, tan palpable, ser para ella también? Mientras una paz inexplicable invadía su ser, la pregunta flotaba en su mente: ¿qué más hará Dios? La luz del sol empezaba a filtrarse por las ventanas, iluminando el lugar y llenando los rostros de los congregantes de un resplandor celestial. Todo era posible. Todo estaba sucediendo. Pero con la incertidumbre a la vuelta de la esquina, un pensamiento iluminador cruzó su mente: ¿cómo será el camino hacia la sanación completa? Mientras el canto se desvanecía y la congregación empezaba a dispersarse, la certeza de que algo maravilloso estaba por llegar resonaba en el aire. Elena y Rosa se miraron, entendiendo que lo mejor aún estaba por venir. ¿Cuáles serían los verdaderos milagros que surgirían de este encuentro? El ambiente continuó vibrando con una energía nueva. Elena y Rosa, todavía en el altar, sintieron como un manto de paz las envolvía, como si el mismo cielo las abrazara. Las voces a su alrededor poco a poco se apagaban, dejando caer un suave murmullo de gratitud. La luz del sol que entraba por las ventanas parecía bailar a su alrededor, reflejando la esperanza que ahora palpitaba en sus corazones. Rosa, aún tomándole la mano a Elena, la miró a los ojos y dijo: «Esto es solo el comienzo, hermana. Yo lo siento, algo grande está por venir». Elena asintió, sintiendo que cada palabra de Rosa encajaba como un ladrillo en la construcción de su fe renovada. En su interior, las dudas que solían atormentarla parecían desvanecerse, como vapor al sol. Poco a poco, la congregación se iba dispersando, pero algo la mantenía atada al altar. Era una curiosidad poderosa. ¿Qué era ese nuevo camino que se abría ante ellas? Se preguntaba si todos los que habían estado allí también sentían la misma inquietud. Podía ser que la obra de Dios en sus vidas fuera individual y colectiva a la vez. Unos pasos resonaron detrás de ellas. Era el pastor, con un brillo en sus ojos. «Damas», comenzó con una voz llena de amor, «hoy hemos tocado lo indescriptible. Así comienza la transformación. Pero no olviden, cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en esta historia». Las palabras lo hicieron a uno, como un eco profundo en sus corazones. Elena sintió una profunda conexión con las demás personas que habían asistido. Su corazón latía por ellos, por sus luchas, sus victorias. ¿Podemos hablar con esas mujeres?, sugirió Elena a Rosa, moviéndose hacia un grupo cercano que discutía emocionadas los cambios en sus vidas. La esperanza llenaba cada conversación, y cada sonrisa era un testimonio de fe. «A veces, necesitamos que otros nos recuerden lo que podemos lograr», dijo una mujer de cabello rizado. Su nombre era Lucía, y sus palabras calaron hondo. Elena sintió que, de alguna manera, su historia se entrelazaba con la de Lucía. Una historia de dolor, pero también de redención. Mientras hablaban, Elena escuchó cuentos de esperanza. Hombres y mujeres que habían atravesado tormentas, habían perdido todo, y aún así, encontrados en ese mismo espacio en el que ellas estaban ahora. Los ojos de Elena se iluminaban más y más a cada nuevo testimonio. Esa noche, cuando las luces se atenuaron y el servicio llegó a su fin, un ambiente de unidad afloró. Cada persona se miraba como si compartieran un mismo secreto, la certeza de que Dios estaba en movimiento. Hoy fue solo el primer paso, pensó Elena, con una mezcla de emoción y temor, pero algo más estaba brotando en su corazón. Un reto apareció en su mente: ¿y si hay algo aún más grande esperándonos? La pregunta flotaba en el aire, llenando el lugar de un sentido de anticipación. Mientras todos se preparaban para salir, el pastor se acercó nuevamente a Elena y Rosa. «No pierdan la fe en lo que Dios puede hacer. Recuerden, a veces, el milagro más grande ocurre en lo más profundo de nosotros mismos».
Esa es la sanación que verdaderamente necesitamos, le susurró antes de bendecirlas con un gesto. Elena asintió, sintiendo una necesidad de compartir sus propias luchas. Pero antes de poder articularlo, la voz de Rosa resonó a su lado. Pastor, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos este camino? La pregunta flotó en el aire, creando un eco de inquietud en el corazón de cada persona presente. Pronto tendrán la respuesta, fue la respuesta enigmática del pastor. Dios tiene planes que aún no han sido revelados. Lo que viene es su obra perfecta, pero deben estar listos para el viaje. Mientras la congregación se iba, la noche se oscurecía, pero dentro de Elena crecía una luz brillante. ¿Qué más podría hacer Dios? La expectativa estaba en el aire, y una nueva pregunta empezaba a apretar su corazón: ¿qué caminos tendrá Él para nosotros? Las estrellas titilaban en el cielo, un reflejo de los sueños que empezaban a brillar dentro de ella. Mientras el eco de sus corazones palpitaba a un ritmo constante, Elena comprendió que el viaje apenas comenzaba, y las respuestas estaban próximo a llegar. El día se despertó con una suavidad que llenaba el aire de promesas. Rosa y Elena se habían reunido en la iglesia nuevamente, rodeadas de la comunidad que había sido testigo de sus luchas y victorias. La fe brillaba en sus corazones, como un faro que guiaba sus vidas hacia lo desconocido. Aquella mañana, tenían una misión: celebrar la sanación de Pedro y compartir el poder de los milagros que Dios había manifestado. Rosa, con la mirada decidida y el corazón vibrante, se dirigió a la congregación. Hoy no solo venimos a contar una historia de dolor, sino de esperanza y transformación. Lo que el Señor ha hecho en mi hijo Pedro es un testimonio viviente de su amor y bondad. Mientras hablaba, su voz resonaba con una dulzura celestial. Las lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras recordaba aquella noche llena de luz en su hogar. Pedro ha sido sanado, y no solo en su cuerpo. El amor de Dios ha tocado nuestras vidas de formas inimaginables, continuó Rosa. La congregación, unida en un mismo espíritu, comenzó a aplaudir y murmurar en reverencia. La energía vibrante llenaba el aire como música divina. Elena, sintiendo el calor de la comunidad a su alrededor, se levantó con un nuevo fervor. Hoy quiero compartir lo que Dios ha hecho en mí, dijo. Su voz temblaba, no de miedo, sino de un poder renovado. La duda que me mantenía prisionera se ha desvanecido. He encontrado fe a través de Rosa y cada uno de ustedes. Dios me ha liberado. Los murmullos de asombro se elevaron mientras la congregación celebraba la valentía de Elena. En ese momento, ella comprendió que no estaba sola en su lucha, todos llevaban sus propias cargas, pero juntos podían encontrar la luz. Mientras el servicio continuaba, el pastor se levantó y, mirando a ambos, dijo: hoy no es solo un día de testimonios, es un día de acción. Dios ha preparado algo grande y nos está llamando a vivirlo. Sus palabras resonaron en cada corazón presente, como un eco de esperanza. En la semana siguiente, la comunidad se unió en un acto de fe. Organizaron una vigilia de oración dedicada a la sanación, la unidad y la transformación personal. Las calles del pueblo vibraban con el sonido de las alabanzas, llenando el espacio con una energía pura. Cada rincón se convertía en un lugar de adoración, y cada persona que se unía al canto sentía el latido del amor divino. La noche de la vigilia, mientras las velas iluminaban sus rostros, cada testimonio compartido servía para edificar el espíritu de aquellos presentes. Uno tras otro, los miembros de la comunidad se levantaron para declarar los cambios en sus vidas, el perdón que habían otorgado, las cargas que habían soltado y los sueños que estaban haciendo. Rosa, emocionada, tomó la mano de Elena y, juntas, sintieron cómo la conexión de sus almas se fortalecía. Mira lo que hemos logrado juntas, dijo Rosa, con lágrimas de gratitud. Dios está haciendo más de lo que jamás imaginamos. Elena sintió, con un amor renovado por la vida y con la certeza de que su historia de transformación estaba apenas comenzando. A medida que la noche se alargaba, una hermosa paz se apoderaba de todos. Un anciano se levantó, su voz temblorosa pero llena de cariño: recuerden, cada uno de ustedes tiene un propósito en este viaje.
No tengan miedo de abrazar lo que Dios ha preparado. Su sabiduría caló hondo en el corazón de todos, y las esperanzas se entrelazaron en una unidad fuerte y amorosa. Finalmente, con el amanecer asomando por el horizonte, la congregación se reunió para hacer una oración final. El pastor, con mano extendida, proclamó, que el amor de Dios traspase cada corazón aquí presente. Que cada uno de nosotros seamos portadores de esa luz en el mundo. Amén. El grupo estalló en un amén ferviente. Rosa y Elena se abrazaron fuertemente, sabiendo que lo que había comenzado en su hogar se estaba manifestando en una ola de sanación y milagros en toda la comunidad. Mientras se dirigían a casa, el sol se alzaba sobre el pueblo, una señal de que las bendiciones estaban floreciendo y de que cada uno de ellos tenía un nuevo camino lleno de posibilidades por delante. El amor de Dios había hecho su obra, y tanto Rosa como Elena estaban listas para vivir cada momento, y así, en este brillante amanecer, la historia de fe continuó cultivando la promesa de un futuro lleno de esperanza y amor inquebrantable. Este es el momento de actuar, no esperes ni un segundo más. Haz clic en me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Comenta abajo tus reacciones y testimonios sobre este conmovedor final, y compártelas instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Necesitamos de tu apoyo. Cada acción cuenta y solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de estar juntos en este propósito de amor y fe. Actúa ya.